hemos estado hablando de cómo comenzar a vencer ciertas barreras en nuestras vidas, ciertos límites, barreras, cosas que no nos dejan avanzar para vivir la vida que fuimos llamados a vivir. Entonces, hemos estado decodificando ciertos límites que el ser humano enfrenta. Sabes que a lo mejor no te das cuenta, pero a lo mejor tú dices, cuando estabas tú chico, eras un niño o un adolescente, o hasta todavía hasta antes de la universidad, o ponle un poquito de la universidad, de repente tú pensabas decir, yo voy a hacer esto, o a lo mejor tú decías, Dios puso en mi corazón este tipo de sueños en la vida, o tú imaginabas que tu familia iba a ser así, o imaginabas que tu realidad en un área de tu vida iba a ser así y de repente no es como pensabas. Y si te pones a hacer un análisis interno, histórico de tu vida, te vas a dar cuenta que probablemente, digo, son muchos factores, pero en el tema que estamos hablando hoy me voy a enfocar en algunos. Muy probablemente en tu vida, durante los años de tu vida, empezaron a surgir cosas, problemas que enfrentaste, algunos eventos traumáticos, a lo mejor alguien sembró en tu vida inseguridad, a lo mejor te dijeron que no puedes hacer las cosas, no sé, porque la vida es así, o sea, la vida es compleja. Entonces de repente, esas cosas de repente se van convirtiendo como en ciertas barreras que no nos dejan avanzar, no nos dejan vivir la vida en libertad que Dios nos prometió vivir. Esa vida donde podemos ir experimentando cada vez más las miles de promesas que Dios tiene para nosotros. Y no nos damos cuenta, a veces ya adoptamos una mentalidad de resignación. No, es que así se me dio la vida. Así se me dio la vida porque pues mis papás les pasó esto y esto y pues me afectó a mí, pero pues ya quedó así la vida así. O sabes una cosa, yo crecí en un entorno que pasó esto y esto, que siempre vivimos con estos, no sé, entornos de escasez y pues así se me dio la vida. O sabes una cosa, pues yo como en la primera me dijeron que nunca iba a poder hacer esto, la maestra que estaba enojada conmigo, y me dijo, y no sé, a lo mejor adoptaste en tu vida algunas cosas que fueron moldeando tu identidad, fueron moldeando la manera en que tú ves la vida. Y eso eventualmente, a veces con el tiempo hasta van creciendo y se van estableciendo tan fuerte, se van arraigando en nuestras vidas que se convierten en límites que nos atoran en la vida y pensamos como que así va a ser la vida. Ya va a ser así. Ya la vida ya se me dio así. Y pues ni modo. Y a veces yo pregunto, ¿cómo estás? Me dicen, pues pudiera estar peor, pero aquí estamos. Ok, ok. No, en serio, ¿eh? En serio. Y no, pues, ¿cómo va? ¿Cómo siguen tus? Yo conozco gente que en sus 20 estaban así de que decían, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, tengo que entrar. Y luego entran a la etapa de los 30 porque les pasaron cosas y entramos en un modo de sobrevivencia. Pues mira, con que esté menos mal, estamos bien. O con que y porque la vida te golpea, a todos nos golpea, la vida te golpea. Entonces estamos hablando de esta serie de cómo ir venciendo algunos límites en nuestra vida. La primera semana hablamos de cómo la importancia de tener la autoconfianza para hacer las cosas. Vimos la vida, en la Biblia la vida de David, cómo David tuvo esa confianza en Dios y eso le da una seguridad, una confianza para pararse enfrente del gigante Goliat, matarlo y decir, nadie de su entorno creía en él, nadie, ni sus hermanos, ni los soldados, nadie creía en él, pero él sabía que Dios creía en él. Y eso le daba el nivel de autoconfianza para enfrentar y derribar el gigante, en este caso Goliat, que lo voy a matar aunque nadie creía que lo podía hacer. Muchas veces en nuestras vidas hemos sido definidos por lo que alguien nos dijo y nos quita esa confianza, esa seguridad. Y dices, es que yo no voy a poder hacer esto. Es que yo es que es mucho para mí. Es que ya me dijeron que como nadie lo ha hecho, yo no. Y de repente te empiezas en tu vida con una vida de inseguridades y que no te deja vencer esos gigantes, vencer esas barreras, esos límites que pasan en la vida. La semana posterior hablamos de cómo el tener un propósito claro de tu vida hace que los problemas que se te enfrentan los veas como temporales. Siempre hay un propósito en el dolor. Siempre hay un propósito dado por Dios a través de cada crisis y desafío que enfrentemos. Cuando tenemos el propósito claro que Dios tiene para nuestras vidas, eso hace que todo lo miremos diferente.
¿Sabes qué? Me está pasando esto, enfrenté este divorcio, enfrenté esta crisis económica, enfrenté este problema con mis papás, enfrenté esta crisis emocional, o no sé, lo que nos pase, porque nos pasa cosas, pero lo vemos con otro lente, vemos la esperanza de que, bueno, esto es temporal, hay un propósito en esto, hay un propósito en esto, pero eso te ayuda a nunca perder el enfoque de lo que Dios eventualmente te va a dar. ¿Y saben qué pasa? Mucha gente renuncia a sus sueños, renuncia a lo que Dios en un momento dado sembró en sus vidas. ¿Por qué? Porque perdieron la claridad del propósito que Dios tenía para sus vidas. Y ahí, ¿cuánta gente es más en tu vida a lo mejor? ¿A cuántos sueños has renunciado? Y muchas veces has renunciado a esos sueños porque perdiste la claridad de propósito. ¿Por qué? Porque dejaste que ese gigante te definiera. David cuando enfrentó a Goliat, él sabía que va a ser un rollo matar a este gigantillo, pero, pero él sabía que después iba a venir ahí una liberación para todo su pueblo. Sabía que había un propósito después de vencer a Goliat. Entonces, muchas veces mucha gente renuncia por eso, es una verdad que te sigue dominando. Tercera semana, Norma estuvo hablando cómo a veces el miedo paraliza nuestro futuro. Y el miedo muchas veces es un factor, el miedo es un factor que hace que que la gente no avance en la vida. El miedo es algo que te paraliza. Mucha gente deja de intentar cosas en la vida porque tiene miedo. Es que me puede pasar esto, es que me pasa, y ahí está paralizada y nunca hace nada. A lo mejor hay sueños que están paralizados en tu vida porque el miedo te terminó dominando. No, es que yo nunca voy a poder hacerlo. Siempre va a haber alguien mejor que yo. Y estás ahí todo acomplejado y todo y no haces cosas. Los miedos dominando tu vida. Son algunos límites. Esas cosas hacen que no avancemos y que no experimentemos todo lo que Dios nos promete, ¿no? Y hoy, esta es la cuarta parte. La cuarta parte hoy, la verdad, las tres explicaciones en un minuto, que me récord. Pero sí, fíjense, hace unos años yo leí un libro que me impactó muchísimo, muchísimo. Lo leí ese libro, es un libro viejito, como de los 90 más o menos. Y ese libro lo leí de un pastor, que se llama eh, Bernardo Stamateas. Y ese libro se llama ¿Cómo dejar de tener una mente de esclavo? Es un psicólogo, pastor, y yo estaba leyendo el libro y dije, a ver, ¿cómo? Los comportamientos y actitudes de una mente de esclavo. Y cómo liberarte de ellos, algo así. Y yo dije, está interesante este libro, ¿no? Entonces lo empecé a leer, viejito, es más, lo bajé de internet gratis. Este, de hecho no lo vas a encontrar, si quieres te lo puedo mandar en PDF. Pero yo recuerdo que ese libro me impactó mucho, porque a veces no nos damos cuenta, pero una de las barreras que a veces tenemos, los límites que no nos dejan avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas, es que hemos tenido una mentalidad incorrecta. Hemos adoptado una mente de esclavitud. Entonces, no, David, yo no soy esclavo de nadie. No, ahorita voy a explicar un poquito más del tema. A veces tenemos una mente de esclavo, una mentalidad incorrecta, una mentalidad no como la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, eso es una barrera más que está en nuestra vida, tener la mentalidad incorrecta hacia la vida. La Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Y para algunas personas ese versículo significa unas cosas y para otros otras cosas. Muchas veces tiene que ver mucho la mentalidad que tienes. Cuando decimos Dios te quiere bendecir, Dios nos va a bendecir, para unos significa una cosa, para otros significa otra cosa. La dimensión de esas promesas muchas veces está determinada en la mentalidad que tienes. Entonces, una de las verdades que a veces pasa es que tenemos una mentalidad de esclavitud. No vemos más allá o nos cuesta trabajo visualizar una vida de posibilidad. Me gustaría que tuvieras muy claro esto que voy a decir. Es importante que empecemos a desarrollar una mentalidad de posibilidad. ¿Sabes qué? No estoy como donde quisiera, a lo mejor tampoco estoy donde estaba antes, pero tengo que empezar a tener una mentalidad de posibilidad. Si Dios interviene, si yo hago mi parte y Dios hace su parte, esto puede pasar.
o esta visión dada por Dios que es muy grande creértela humanamente, pero si Dios interviene, se puede lograr. El tema es de que muchas veces, ahí les va, nosotros adoptamos una mentalidad de acuerdo a nuestras posibilidades humanas. Mucha gente tiene una visión de vida de acuerdo a lo que él cree que puede hacer o lo que tú piensas que puedes hacer, y ese es tu estándar de mentalidad. En todo, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel relacional, a nivel matrimonial, a nivel paternal. O sea, y dices, no, es que tú tienes una visión de lo que tú puedes hacer. Y ahí como que la fe la haces de un lado, la haces de lado. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ese es a veces algo que nos tiene medio trabados en la vida. Desarrollamos una visión de vida de acuerdo a lo que pensamos que podemos hacer. Pero tenemos que entender y que Dios nos da una fe ilimitada, que Dios nos da una fe grande, que nuestra mentalidad tiene que ir más allá de una mentalidad limitada. Una limitada, y dices, no, yo no soy una mentalidad limitada. Si tu visión de vida depende de lo que tú puedes hacer, tienes una mentalidad limitada. Perdón. David, pero yo soy doctor. ¿Qué tiene? A mí me gusta comer tacos. Pero yo conozco fulano. Pues eso no tiene nada que ver. Sigues con tu pensamiento precario. Perdón, me estoy pasando perdón, pero si me entienden el punto, o sea, pasa, pues, o sea, es que tienes una visión de acuerdo a lo que tú puedes hacer, y es donde tenemos que romper eso. Fíjense, el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, ahorita estábamos echándonos un round, yo, Luis, Jorge y yo, de cuántos kilómetros tenían que avanzar. Fíjense cómo estuvo la cosa. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Y estaba de Egipto a Israel, son 600 kilómetros. Como de aquí a Hermosillo, más o menos, ¿verdad? 8 o 10 horas manejando. Pónganle que de aquí a Hermosillo. Duraron 40 años sin llegar. Dios los había liberado. El pueblo había visto milagros, había visto cómo Dios abrió el mar, cómo Dios sacó todo lo de las plagas para evitar que fueran atrapados por los egipcios. Y vieron milagro tras milagro con sus ojos. Ellos vieron la manifestación de Dios de una manera que a lo mejor tú y yo nunca vamos a ver. O sea, de una manera impresionante. O sea, su fe estaba al tope. ¿Sabes qué? Pero habían sido esclavos por, creo, como 400 años, una cosa así, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Y habían adoptado una mentalidad de esclavos. Y cuando fueron liberados de Egipto, iban a la tierra prometida que Israel, 600 kilómetros, duraron 40 años en llegar. ¿Por qué? Porque habían sido liberados físicamente, habían visto las manifestaciones de Dios, habían visto el respaldo de Dios en todo lo que hacían, pero su mente seguía con mente de esclavos. Y eso les tomó 40 años en llegar. Muchos de los que salieron murieron en el camino. ¿Por qué? Por la mentalidad. Su mente no había sido renovada. Y ellos pensaron, vieron, o sea, ya más no podías ver. O sea, Dios está contigo, se abrió el mar, no manches. O sea, ¿qué más quieres ver? O sea, pero la mente no había sido renovada y estaba la mente de esclavo. Ahí les va. En nuestra vida, a lo mejor tú llevas poquito tiempo viniendo a la iglesia, conociendo a Dios, a lo mejor llevas mucho, no sé. Pero yo me frustraba porque cuando estaba niño yo era el del sonido. Yo estaba más o menos ahí, tenía como unos 11 años, me habían expulsado de la escuela de kids, me expulsaron del ministerio de niños. Fui expulsado a los 11 años. Sentí que la vida se me vino abajo cuando me corrieron de la iglesia de niños. Me expulsaron, en serio, me expulsaron. Ya, ¿sabes qué? No queremos a su hijo, señora Gloria. Váyase, que se vaya con los grandes. Ahí traía una corbata ahí en primera fila con el pastor. Me pusieron corbata, estaba ahí, con el pastor ahí. Entonces rápidamente me hice el sonidista de la iglesia. Era el del sonido allá. Y entonces se acababa la alabanza, me lanzaba a la tienda y venía con los pingüinos y las cocas ahí. Y en la cabina estábamos comiendo yo y el muchacho del sonido. Y ahí estaba. Y yo escuchaba todo. Nadie hace cuenta que viene acá y escuchaba lo que platicaba la gente. Entonces yo de repente pasaban los meses, los años y decía, esta señora lleve desde que naciste en la iglesia, este señor aquí está desde que naciste en la iglesia, y siempre escuchaba las mismas novelas, los mismos problemas. Pues ya el marido es menos golpeador. Y yo decía, oye, y yo me preguntaba de niño, oye, pero esta señora lleva 10 años en la iglesia, ¿y por qué sigue igual?
Y luego escuchaba por el otro lado de la cabina, y no, pues esto que digo, pudiera estar peor, pero aquí está. O sea, una mentalidad yo tenía 10, 11, 12 años, y si yo escuchaba y yo decía, pero esta gente lleva aquí 5 años en la iglesia, lleva 10 años conociendo a Dios, y luego ya cuando fui creciendo más, pues ya lleva 15 años aquí, y sigue igual. Y entonces de repente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú conoces a Dios, está bien, es un primer paso, pero tiene que venir una renovación constante. Y muchos de nosotros probablemente, aunque llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, sigues con una mente de esclavo. A lo mejor sigues con una mentalidad de esclavitud y no te das cuenta. A lo mejor piensas, es que sigo siendo, veo la vida como miraba la vida antes de conocer a Dios. Ya me porto mejor y ya se me medio compuso la cosa, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Entonces muy probablemente estás dejando de experimentar el estar caminando bajo muchas promesas de Dios para tu familia, para tu vida emocional, probablemente porque no ha habido una transformación en tu mente. Probablemente la mente de esclavo sigue ahí. Y eso es una barrera que tenemos que comenzar a vencer. Fíjense, tenemos que darnos cuenta que Dios nos llamó a ser libres. A mí me encanta la historia de David y Goliat porque ves a un chamacón que llega ahí y se va a enfrentar ahí a Goliat ahí, pero tenía todas esas características, tenía una autoconfianza en quién era en Dios, eh, era una persona que tenía claro de que había un propósito después de todo eso. Los miedos, pues parecía como que todos tenemos miedos porque es nuestra naturaleza, pero el que no te controlen los miedos y todo eso estaba regulado ese asunto. Y obviamente, o sea, pero pese a que todos sus hermanos, nadie creía en él y tenía una mentalidad de derrota, él, por la conexión que tenía con Dios, él adoptó una mentalidad de victoria. Una mentalidad donde dices, es que yo puedo hacer las cosas. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Es que tenemos que empezar a ir avanzando en eso. David no permitió que una mentalidad de esclavo dominara su vida. Y muy probablemente, ahorita lo estoy comentando más así, un poquito más así, pero esto tiene varias, por así decirlo, etapas de profundidad. O sea, a lo mejor tú tienes que liberarte de cosas del pasado. A lo mejor tienes que sanar tu corazón, tienes que renovar tu mente a ese nivel de decir, ya no puedo seguir pensando como me enseñaron a pensar mis abuelos. A lo mejor ya no tengo que seguir pensando como me enseñaron a pensar mis papás. O como estos años de mi vida en tal lugar me moldearon la mente. Tenemos que estar conscientes de eso y pedirle a Dios que nos ayude a romper todas esas cadenas mentales que pueden estar ahí. Para poder, o sea, es que yo no, yo con Dios, Dios tiene para mí esto y esto y esto, pero mi mentalidad no me permite creer que eso puede pasar. Porque esa mentalidad de esclavo sigue gobernando mi vida. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no haces esto? Pues que no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Y quién dijo que no puedes? No, pues yo pienso que no puedo. Y no puedes, no puedes, y vas moldeando tu mente al no poder hacer las cosas. No puedo hacer esto, y no voy a poder hacer lo otro, y no. Es más, yo les comento, yo estaba, cuando estaba soltero, yo decía, no manches, decía, sé que tengo muchas cosas que cambiar y renovar y mejorar porque pues no soy un ser perfecto, obviamente. Y por unos lapsos de mi vida me daba miedo casarme. Decía, hombre, si me caso, pobre la que se case conmigo. Yo decía eso, decía, decía, no, hombre, imagínate la problemón que se va a meter quien se case conmigo. Dije. Yo decía, se están riendo porque también les pasó, a lo mejor, o sea, y dije, entonces de repente a mí me daba esa como, como decía, híjole, tengo que estar ahí. De repente me daba como cierto miedito, decía, y será, no será, y si no me caso, y si sí me caso. Y me acuerdo que yo estaba con esa lucha interna, esa lucha interna, y de repente estaba ahí, y de repente pensamientos incorrectos como que se sembraban en mi vida. Y de repente me empecé a dar cuenta que se estaban dando pensamientos que me querían a veces alejar de la ruta que Dios me estaba encaminando. Entonces, por un ejemplo, a lo mejor tú de más joven soñaste con algo, soñaste con X cosa en tu vida profesional, personal, no sé, y a lo mejor estás muy lejos de eso.
Ahora estará bien que pensaras a fondo dónde fue que tu mente fue distraída de eso. ¿Dónde fue? A veces pasan esas cosas. Y a veces se empiezan a sembrar pensamientos que nos esclavizan y nos apartan de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es bien importante, es muy importante, número uno, comenzar este, em, a reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Creo que este es el primer punto, número uno, reconoce tu identidad como hijo de Dios. O sea, te tienes que ver como Dios te ve. A veces, por todo eso que estamos hablando, obviamente se producen a veces una vida donde no nos estamos viendo como Dios nos ve y estamos definidos por todo el entorno, lo que nos pasó, lo que nos dijeron, lo que pensamos, lo que nos dijo la casa de los famosos, por lo que, y estás ahí sembrado tu cabeza y te aleja muchas veces de la identidad que Dios quiere que tengas. Entonces es importante posicionarte en esa identidad y ser quien Dios dice que tú eres. Aquí la Biblia en Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron. Creo que va a estar aquí el versículo, no se lo van a poner aquí, el versículo aquí, ¿lo van a poner aquí o no? ¿Sí? No, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Y luego en Gálatas 5:4-7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. O tú tienes una mentalidad de heredero, de ¿sabes qué? Es que Dios me heredó esto, Dios me prometió esto, caminas diferente, ves la vida diferente. Y eso obviamente si tú te empiezas a, nutrir de todas las promesas de Dios en tu vida, naturalmente tu mentalidad va a ser liberada cada vez más. Naturalmente vas a comenzar a ver la vida diferente, vas a empezar a adoptar un pensamiento de posibilidad. ¿Sabes qué? Esto podrá suceder. Esto podrá suceder. No sé cómo, pero sé que si yo hago mi parte y estoy viviendo en obediencia con Dios, yo hago mi parte y sé que Dios va a intervenir su parte. Y sabe una cosa, eso reconfigura nuestra visión de vida, ¿eh? Eso tiene el potencial de reconfigurar cómo estamos viendo el futuro. Cómo estamos viendo el futuro de nuestros hijos, cómo los vamos a formar, cómo vamos a administrar nuestros recursos, qué vamos a intentar, qué no vamos a intentar, a qué le vamos a tirar en la vida. Eso cambia, reconfigura muchas cosas, muchísimas cosas en nuestra vida. Pero cuando tú caminas bien posicionado en quien Dios dice que tú eres. Otro punto importante es que tenemos que desarrollar una mentalidad de fe y no una mentalidad de temor. Es muy importante que adoptemos una mentalidad de fe y no una mentalidad de temor. Porque en base a esos estándares es como tú empiezas tú comienzas a vivir. Haces todo de acuerdo, como mencioné anteriormente, a lo que tú crees que puedes hacer. Es más, les comento una cosa. Lanzar este curso, o sea, es un curso, o sea, hay cierta complejidad social de hacer esto, ¿eh? Y no crean, ¿a poco creen que no me dio miedo? Dije, no, al rato me van a etiquetar en Facebook y me van a decir cosas. Dije, y luego al rato me va a pasar aquí. O sea, claro que sí. O sea, dije, pero no tenemos que vivir con esa mentalidad de temor, si no nunca vas a hacer nada. No, pues yo no voy a intentar estudiar esta carrera porque me da miedo. O yo no voy a intentar hacer este negocio porque me da miedo. O no voy a intentar hacer lo otro porque pues me da miedo. Y adoptas una mentalidad de temor. O sea, entonces tenemos que tener la fe mucho más por encima del temor. Sabes que no voy a permitir que eso defina mi vida. O sea, hay que desarrollar una mentalidad de fe y no de temor. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Entonces, otra cosa importante punto número 3, es que cambiemos la queja por gratitud. Cuando nosotros empezamos a adoptar una mentalidad de gratitud, un corazón de gratitud, ¿sabes qué pasa? Comenzamos a activar bendiciones en nuestra vida. Son principios espirituales. ¿Sabes qué? Voy a ver todo con ojo de posibilidad y le voy a dar gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo. ¿Sabes qué? No estoy a lo mejor viviendo la realidad que soñé vivir, pero estoy agradecido porque tengo esto y porque tengo esto. Tú te empiezas a entrenar tu mente a ver todas las cosas buenas. Por eso la Biblia dice en Filipenses, dice, piensen siempre en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza.
Si no me equivoco es Filipenses 4:8. ¿Sí, verdad? Le atiné. No fue tan teólogo, o sea, dice que pensemos en todo lo bueno. Entonces, adoptar una mentalidad de gratitud es súper importante. ¿Sabes qué? Voy a adoptar una mentalidad siempre de estar enfocado en eso. Y otro punto importante es que no nos tenemos que limitar, no nos tenemos que limitar por el pasado. ¿Cuántas veces no estamos limitados por el pasado? ¿Cuántas veces no estamos, es que como me pasó esto, pues ya no puedo. Como crecí así, pues ya no se pudo así. Entonces muchas veces nuestra vida está siendo dictaminada por nuestra historia. Entonces, en la vida con Dios, no importa mucho dónde empezaste, con qué entornos favorecidos, desfavorecidos, no importa tanto, lo que importa es dónde terminas. Una vida sin Dios, una vida con Dios, ¿cómo terminas? El tema es que muchas veces avanzamos, conocemos de Dios y nos quedamos atorados aquí como que en medio. Y no, Dios nos llamó a ser mata gigantes, a ser personas que derriben límites constantemente. ¿Sabes qué? Tengo que derribar este límite. ¿Será que podré tener un matrimonio saludable? Claro que lo puedes tener. No, pero tú no sabes cómo es mi esposo, no lo conoces. Tú no sabes cómo es mi esposa. Claro que lo puedes tener. Cuando hay madurez y cuando está la presencia de Dios en sus vidas, todo se puede. ¿Será que Dios me va a querer, me quiere todo? Todos siempre han sido pobres en mi vida. ¿Y será que yo voy a poder tener? Claro que puedes. En mi familia, vengo de una familia donde todos se han divorciado. Y si me caso y me divorcio, ¿pero por qué? No, pues es que todos se han divorciado. Mis tíos, el pariente, el tío, mi papá se casó 6 veces. Y si me caso y me pasa lo mismo, sigue siendo dictaminada por el pasado. No, es que me pasó, en un momento pues me tuve que divorciar y estás todo condenado porque te divorciaste. ¿Y dónde están las misericordias de Dios? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la gracia y la misericordia en tu vida? Ahí estás con la culpa, es que me equivoqué, es que fallé, es que soy un caído del cielo, estás ahí martirizado. No, lo que te pasó, pasó. Pero Dios siempre tiene nuevas bendiciones para nuestras vidas. Dios nos tiene la capacidad de renovarnos, de restaurarnos, de decir, hoy es un nuevo día. Pues ¿sabes qué pasa con mucha gente? Es que me pasó esto en el 88. Y en el 92 me pasó también esto. Y me pasó esto. Y ahí estás. Ahí estás viviendo en el pasado. Viviendo lo que pudo haber sido si no hubiera pasado. ¿Cómo me arrepiento de haber hecho esto? ¿Cómo me arrepiento de haber... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes vivir tu presente y futuro pensando en el pasado. El pueblo de Israel, estando ahí en medio, entre Egipto y Israel, ahí en medio, seguía pensando como había sido formado. O sea, fue un tema generacional, imagínense, 400 años estar adoptando una mentalidad de esclavitud, ya se adopta una mentalidad compleja. Es como, por ejemplo, los países que son comunistas. Las nuevas generaciones, es normal vivir una dictadura, es el normal. Es que ya nacieron en la dictadura. O sea, ya hay una mentalidad de dictadura. Y ya ellos, tú le dices, no, y ellos no ven eso, porque ellos ya nacieron en eso. Ya están instalados sus primeros estímulos mentales, estaban bajo ese régimen. Cuando le dices, ya no estás en dictadura, probablemente va a pasar años en que venga una renovación, una transformación para que puedan adoptar una mentalidad renovada. Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando estaba alejado de Dios, cuando me pasó esto, cuando me pasó el matrimonio, ¿sabes qué pasó? Me empecé a pensar así, y lo traes a la nueva vida. Es algo que tenemos que decir, no voy a permitir que el pasado defina mi futuro. Y luego de ahí otro punto, es súper importante. Desarrollemos una visión de victoria, una visión ganadora. Tú estás aquí, no soy biólogo, pero entiendo lo básico. Estás aquí por un ADN ganador. Le ganaste a millones, Le ganaste a millones. Ya no voy a seguir porque no soy biólogo, pero me entendió lo que... Ya traes un ADN ganador. Ya eres una persona ganadora y victoriosa.
¿Por qué adoptamos a veces esa mentalidad de derrota? ¿Por qué? Porque dejamos que las circunstancias comiencen a oprimirnos, a definirnos. Cuando muchas veces todas las circunstancias que nos puedan pasar son procesos de que nos tienen que hacer más fuertes. Pero Dios quiere que tú y yo adoptemos una visión de vida ganadora. No vivamos en resignación por nada. Es que mi matrimonio va a ser así siempre. No, pero ¿por qué va a ser así? No, es que yo, yo siempre voy a ser así. Nunca voy a tener un trabajo como el que soñé. ¿Por qué no? O nunca voy a poder emprender este negocio, pero ¿por qué no? O nunca, mis hijos van a ser, ojalá, y con que no sean como yo fui, o con que no sean menos peor, está bien. No, mira David, yo con que mi hijo se case estoy con Dios feliz. Ponte a orar por su esposa y su esposo, si es mujer, su esposa, si es hombre, por su esposa. Este, Vamos, porque Dios le va, ora porque Dios le dé un matrimonio saludable. O sea, hay que tener una mentalidad de victoria, una mentalidad de posibilidad, una mentalidad donde sabes que nací ganador. Yo no voy a permitir seguir siendo gobernado por una mente de esclavitud. Y a veces sí es muy extremo, por eso la quise usar la palabra como yo no soy esclavo. A lo mejor sí eres esclavo, pero no te das cuenta. A lo mejor sigues obteniendo tener esa mentalidad del pasado. Y se tiene así. Pero es donde Dios entra aquí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es donde Dios nos quiere renovar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ningún límite nos oprime. Por eso va a ser muy complicado que tú comiences a experimentar todas las promesas de Dios en tu vida hasta que no elimines y quites de tu vida todos los pensamientos del pasado. Probablemente todos los modelos mentales del pasado que te hicieron tanto daño, muchas veces el peor enemigo está en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros miedos. Es lo que a veces nos limita más. Pero Dios nos llamó a vivir en libertad. Nos llamó a vivir una vida ganadora, no una vida en derrota. Hay dos cosas que yo quisiera decirte para terminar. Yo quisiera, primero que nada, pues yo oro para que esto sea un grado como que le demos nuestro grado de conciencia y decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar en esto. ¿Cómo estás viendo tu visión de vida? ¿La estás viendo con abundancia, como una vida ganadora? A lo mejor si has renunciado a sueños, por favor ahorita, después de que comas, ve y ponte a orar y desentiérralos y declara que Dios los va a cumplir. O sea, declaras que es que sí van a pasar. No, es que yo ya no voy a pasar. ¿Por qué no? Por favor, ve hoy y ponte a orar y desentierra los sueños que has abandonado. Por favor, visualiza una vida ganadora, un matrimonio ganador, unos hijos bendecidos y ganadores, una vida, un desarrollo en tu vida, de tu potencial, de abundancia. Renueva tu mente para eso, porque para Dios no hay imposibles. Y si Dios va delante de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer y a soñar? Cosas en grande. Tienes que adoptar una mentalidad nueva, una mentalidad de victoria, una mentalidad de conquista, una mentalidad de conquista. Ahora que me ha pasado en los últimos años, he estado yendo tengo todavía 2 minutos, para Sudamérica, países en Guatemala, Colombia, y he conocido a gente tan valiosa, tan preparada, tan brillante. Y yo los escucho, los oigo hablar y digo, wow, hay mucho que aprender de ti. Y digo, o sea, me sorprende mucho. Pero sabes, ya conociéndolo por algunos años, me doy cuenta que ellos no se ven así. Asumen que no saben. Digo, no estoy generalizando, o sea, en los casos que me ha tocado a mí personalmente experimentar, en algunos casos. Y yo digo, o sea, que nadie le dijo que podía, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces seguimos arrastrando la cultura de conquista de los españoles desde hace 500 años. Seguimos adoptando esa mentalidad de conquista. Fuimos conquistados y adoptamos una mentalidad mentalidad de conquistado. Y ¿sabes una cosa? Dios no nos llamó a vivir como conquistados. Dios nos llamó a vivir como conquistadores. Es la mentalidad que Dios quiere que tú adoptes. Entonces,
hoy, después de que comas, ponte a orar, escribe en la noche, es que voy a vencer esto que creo que no se va a poder, sí se va a poder. Voy a recentrar estos sueños de mi vida que soñé y voy a orar para que es que sí se van a cumplir. Y estas barreras y este miedo lo tengo que eliminar. Es que esta mentalidad de derrota del pasado ya la voy a eliminar. Empieza a renovar tu mente para que puedas entender lo que Dios tiene para tu vida y comienza a vivir una vida con la mirada levantada y decir, voy a conquistar y voy a convertirme en todo lo que Dios me prometió. Me ha pasado esto, me ha pasado esta decepción, me pasó lo otro, pero me caí en el primer round, pero todavía quedan 11 más. En uno me caí, pero en otro no. Adopta esa mentalidad y activa toda la abundancia. Bueno, tú no la puedes activar, o sea, Dios, ora prepara tu vida para que Dios se empiece a manifestar todo lo que tiene preparado para ti. Pero es muy importante que empieces a renunciar a una mente de esclavo. Muy importante. 2 cosas para terminar. Yo quiero decir. Una, recuerda que una de tus metas es vivir la vida en la libertad que Cristo te quiere dar. Y número 2, revisa tu mentalidad constantemente. Cambia tu mentalidad constantemente. Renuévala, moldéala, púlela. Trabaja mucho en eso, porque eso va a ser, como dice Romanos 12, transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan entender la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero fíjense esta palabra clave, para que puedan entender, que puedan visualizar, entender qué pasa. Dios no nos llamó a vivir en cautiverio. Dios nos llamó a vivir en libertad. Entonces, yo te pido que esto que estamos hablando lo tomes en serio. Es que yo voy a ser un conquistador. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido por cada persona que está el día de hoy aquí, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, tú nos des una mentalidad ganadora, Dios. Yo te pido que hoy, Señor, comiences a traer a nuestra vida a lo mejor esos sueños que hemos renunciado, Dios. A lo mejor esas cosas que por una u otra razón, Señor, abandonamos, Señor. A lo mejor ideas o sucesos del pasado, Señor, que siguen dictaminando nuestro presente, Dios. Te pido que hoy, Señor, tú comiences a darnos esa mentalidad, Señor, de triunfo. Revélanos, Señor, danos entendimiento, Señor, de qué es lo que viene para nuestras vidas, Dios. Y te pedimos, Señor, que nos des la victoria en cada área de nuestra vida, a nivel emocional, a nivel matrimonial, a nivel paternal, a nivel financiero, a nivel de autorrealización, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a estar conquistando constantemente, Dios. Que adoptemos un ADN como el que tú nos has dado de conquista, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que a partir de hoy, Señor, vas a comenzar a hacer algo en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Vas a comenzar a remover cosas, a desenterrar sueños, Señor, para que hoy, Señor, caminemos una vida en una verdadera victoria, Señor. Porque tú ya pagaste, Señor, el precio por nosotros, Señor. Tú ya venciste, Señor, ya nos diste la victoria. Somos herederos de ti, Señor. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que hay una temporada de libertad y de renovación como probablemente nunca hemos experimentado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Dios. Te voy a animar mucho. Si es la primera vez que vienes, note que tenemos un regalo para ti. Queremos conocerte y también, por favor, embajadores orgánicos. Y pues apunten también, ¿vale? Dios me les bendiga y nos vemos. Bye bye.